Gracias al Señor porque por su provisión todos nosotros podemos tener salvación, podemos tener vida eterna. Tomemos nuestros boletines y vamos a ponernos de pie para cantar el introito. Okay. Qué grandiosa es la puesta del sol, admirable cual amanecer, pero es más grandioso y conmovedor el amor que me tiene, Señor. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilla un sol que se oculta, maravilla la hora de mí, maravilla que el alma resuena hoy cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Qué grandioso verano copioso, los cielos, la luna y el sol, pero es grandioso y conmovedor el amor que me tiene el Señor. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Amén. Oremos. Maravilloso es cuando pensamos, Señor, que tú nos amas y nos has amado tanto, Señor, que tú enviaste a tu Hijo amado, Cristo Jesús, Señor, a morir por nosotros, Padre. Te damos gracias, Señor, por tu amor y misericordia, Padre eterno. Gracias, Padre, gracias, Señor, por todo lo que tú nos das. Bendice a cada hermano aquí presente, Señor. Bendice a cada hermano que no pudo venir por alguna razón, Señor. Bendice a todos aquellos, Señor, que nos ven a través de las redes, Padre. Que tú bendigas a cada uno en su necesidad, Señor. Gracias, Padre, por la oportunidad, Señor, de que tenemos de alabarte y glorificarte, Señor, con libertad, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden tomar asiento? La vía dolorosa. La cobardía de Poncio Pilatos empujó a Jesús por la vía dolorosa hacia el monte llamado de la Calavera. Cansado por 2 noches sin dormir, ensangrentado por la corona de espinas
y por los azotes en sus espaldas sagradas. Nuestro Señor solo halló ayuda temporal por un inesperado viajero, Simón de Cirene, que, obligado por el centurión romano, ayudó a Jesús a cargar el pesado leño, y por las mujeres que pararon la fúnebre procesión para secar la humedad del sudor y la sangre del rostro de Jesús, a las cuales el Señor les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque he aquí vendrán días en que dirán: Bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: Caed sobre nosotros, y a los collados: cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no harán? Al llegar al lugar de la triple crucifixión, para los tres ajusticiados, la peña era la misma. Sin embargo, cada uno moría por una causa distinta. La de Jesús nuestro Señor era la salvación de la humanidad. Su causa, usted y yo. Amén. Nos ponemos de pie para entonar Mi vida di por ti. Mi vida di por ti, mi sangre derramé, por ti inmolado fui, por gracia te salvé, por ti inmolado fui, que has dado tú por mí, por ti inmolado fui, que has dado tú por mí, mi celestial mansión, mi trono de esplendor, dejé por rescatar al mundo pecador. Sin todo yo dejé por ti, que dejas tú por mí. Si todo yo dejé por ti, que dejas tú por mí. Reproches, aflicción y angustias yo sufrí. La copa amarga fue que yo por ti bebí. Reproches yo por ti sufrí, que sufres tú por mí. Reproches yo por ti sufrí, que sufres tú por mí. De mi celeste hogar te traigo el rico don del Padre Dios de amor, la plena salvación. Mi don de amor te traigo a ti, que ofreces tú por mí. Mi don de amor te traigo a ti, que ofreces tú por mí. Amén. Pueden tomar asiento. Y para compartir la primera palabra de Jesús en la cruz, tenemos a la hermana Eunice. La lectura, primeramente, es la lectura en San Lucas, capítulo 23, versículos 26 al 24. Amanda del Águila.
Buenas noches, mis hermanos. Todos tienen la lectura en Lucas 23. Dice así: y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene que venía del campo y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque he aquí, vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados: cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Llevaban también con él a otros dos, que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Amén. El Señor bendiga su palabra. Buenas noches a todos mis hermanos, bienvenidos a este servicio tan especial, ¿verdad? Y qué bueno verles. Bueno, empezamos con la primera palabra que Jesús dijo en la cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esta es una de las frases más impactantes de toda la historia. Y hoy vamos a reflexionar en esta frase, pero quiero darles un poquito de contexto de lo que estaba pasando, de lo que Jesús había pasado un poquito antes. Jesús no había llegado a esa cruz en calma. Llegó después de haber sido profundamente maltratado. Él había sido traicionado, él había sido abandonado por aquellos que él mencionó sus amigos. Él había sido acusado falsamente. Le habían escupido el rostro. Lo habían golpeado. Se habían burlado de él. Fue azotado. Tenía la espalda destrozada. Le habían puesto una corona de espinas y le habían hecho cargar su cruz. Lo clavaron en esa cruz. Y aún ahí clavado, seguían burlándose de él. Y fue en medio de ese dolor, hermanos, en medio de esa injusticia, que surgió esta amorosa y maravillosa frase: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús en su dolor no dijo: Padre, destrúyelos. Padre, haz justicia. Padre, sálvame. Él dijo: Padre, perdónalos. Mientras lo estaban clavando, él estaba orando por ellos. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero realmente no sabían lo que hacían. A primera vista, hermanos, podemos pensar que esta frase de Jesús parece suavizar la culpa de quienes lo crucificaron. ¿Está diciendo acaso que no son responsables de sus actos? No exactamente. Desde una perspectiva espiritual, Jesús no está minimizando la maldad de lo que hicieron. Lo que Jesús hace es revelar la ceguera de sus corazones. Los líderes religiosos estaban ahí defendiendo la ley. Los soldados cumpliendo órdenes. Y la multitud, que había sido manipulada, había preferido soltar a ese ladrón Barrabás. Ellos no comprendían que estaban crucificando al autor de la vida. Pero su ignorancia, hermanos, no los hacía inocentes. Solo dejaba en evidencia
cuán necesitados estaban de gracia. Hermanos, y si somos honestos, nosotros también estuvimos en ese lugar. La palabra dice que tú y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos separados de Dios, imposibles de salvarnos. Pero en eso llega esta expresión maravillosa, que no solamente fue para esa época, sino que es una intersección que sigue resonando después de 2000 años. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús no estaba orando solamente por los soldados que le habían estado haciendo eso. Él estaba intercediendo por toda la humanidad. Jesús tomó nuestro lugar y Él habló al Padre en nuestro favor. Esta oración no fueron solamente palabras, hermanos. Fue el inicio del cumplimiento del plan de salvación para ti y para mí. Porque Jesús pidió perdón. Hoy ese perdón está disponible para nosotros. Dios no respondió con un juicio. Él respondió con misericordia. Allá en Romanos 5:8 dice que Dios muestra su amor en que siendo aún nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Jesús no esperó a que nosotros cambiáramos para morir por nosotros. Él murió por nosotros, por nuestros pecados. Y aunque tú y yo no estuvimos físicamente en esa cruz, nuestro pecado sí estuvo ahí. Cada mentira, cada engaño, cada decisión fue la que llevó a Jesús a esa cruz. La oración de Jesús en la cruz hizo tres cosas, hermanos. Nos representó, nos dio gracia y nos abrió perdón para la vida eterna. La intersección de Jesús desde la cruz no fue en vano, fue respondida. Y fue respondida de una manera maravillosa. Vemos la respuesta 50 días después. 3,000 personas en el Pentecostés entregaron su vida a Cristo. 3,000. Pero esa oración no se quedó ahí, esa respuesta no se quedó ahí. ¿Sabes por qué? Porque esa oración también alcanzó a ti y me alcanzó a mí. Y damos gloria a Dios por eso. Porque gracias a ese perdón, tú y yo hoy podemos estar aquí alabando y bendiciendo al Señor. Y recibiendo ese pecado inmerecido. Así es que le damos gracias al Señor por esa muerte que Él tuvo. Porque Cristo, hermanos, mucho antes de que tú creyeras, Él ya estaba pensando en ti. ¿No es hermoso saber que Él había orado por nosotros antes de que naciéramos? Él ya estaba orando por nosotros. ¿Recuerdan cuando Él dijo, no os ruego solamente por ellos, sino por los que han de creer a causa de ellos? Y estos somos nosotros, hermanos. Amén. Jesús en medio del dolor, en medio de los clavos, en medio de esa cruz, pensó en ti y pensó en mí, no en su dolor. Aunque muchas veces nosotros tampoco sabíamos lo que hacíamos. Y aún así, el Señor nos perdonó. El cielo fue abierto. La gracia fue derramada. Y ahora, hermanos, solamente nos corresponde aceptarla, vivirla y compartirla. Que Dios bendiga su palabra. La segunda palabra de Cristo Jesús en la cruz está compartida por la lectura por el hermano Miguel Sánchez y el expositor Víctor Vázquez. Buenas noches, hermanos. La lectura se encuentra en Lucas 23, versículos del 35 al 43. Y la palabra dice así: y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo.
Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: Este es el Rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿Ni aún temes tú a Dios estando en la misma condición? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Buenas noches. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta es la segunda palabra pronunciada por nuestro Señor Jesús en el monte, en el monte de la Calavera. Pero para entender mejor estas palabras necesitamos primero analizar el diálogo que existe entre estos dos personajes que, igual que Jesús, están condenados a la pena de muerte. Dos malhechores, como lo relata el Evangelio de Lucas, dos ladrones, uno malo y otro que hoy en día se le conoce como el ladrón bueno, pero que en realidad sabemos que no hay ladrones buenos, sino ladrones reconciliados o ladrones arrepentidos. Romanos 3:23 nos dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Mateo 27:44 nos narra que estas dos personas momentos antes habían injuriado a Jesús, se burlaban de él, se reían de él, pero hay algo que cambia en la vida de uno de ellos, y es que Lucas nos dice que mientras uno injuriaba a Jesús y le decía: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros, el otro ladrón toma una actitud totalmente diferente. Aquel que hacía momentos antes le decía improperios a Jesús, ahora le dice a este otro ladrón: ¿ni aún temes a Dios estando en la misma condenación? Justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué este cambio tan repentino? ¿Qué hizo a este ladrón reconocer sus pecados o sus actos tan malos que había hecho hasta ese momento? Y aún más impresionante, ¿quién le reveló a esta persona que estaba enfrente del rey, que estaba enfrente de este rey que tenía un reino venidero? Para comprender esto mejor necesitamos leer en Mateo capítulo 16, versículos del 13 al 30, un diálogo que existe entre Jesús y sus discípulos, que Jesús le pregunta a ellos: ¿quién dicen los hombres que soy? Ellos le respondieron: Maestro, unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías y otros dicen que eres uno de los profetas. Entonces él le dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Hijo de Dios viviente, eres el Cristo, eres el Mesías. Y Jesús le dice: bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, que no te lo reveló ni carne ni sangre, si Dios mi Padre que está en los cielos. Y fue en ese mismo instante en que esa persona comenzó a cambiar, porque fue el Padre quien le reveló a este ladrón, a este malhechor, que quien estaba al lado era el Mesías, era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y es que, hermanos, el milagro de la salvación comienza con un verdadero arrepentimiento. Cuando no somos salvos, tratamos de justificar nuestros hechos. Tratamos de excusar aquellos malos actos que nosotros hacemos, pero todo cambia cuando venimos a los pies de Jesús.
Jesús transforma nuestras vidas. Y a veces necesitamos llegar al límite de nuestras condiciones. Necesitamos llegar a ver a la profundidad de nuestros actos para reconocer que necesitamos un cambio radical y verdadero en nuestras vidas. Y es por eso que necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados y aceptar a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador. La historia no termina allí. Jesús, dice la palabra de Dios, que le responde a esta persona que ha cambiado en su interior: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús le da la vida, la vida eterna, la garantía de la vida eterna. De cierto te digo, es la garantía de la vida eterna. Pero queda una pregunta todavía más aún. ¿Qué hizo este ladrón para ganar la vida eterna? ¿Cuáles fueron sus méritos? ¿Cuáles fueron sus actos? Porque muy probablemente esta persona, y según su historial, era una persona que no frecuentaba las sinagogas de aquel tiempo, ni tampoco creemos que haya sido bautizado, ni mucho menos leía la Torá, ni hacía buenas obras. Entonces, ¿qué hizo este ladrón para obtener la vida eterna? La respuesta es nada. No hizo nada. Efesios capítulo 2, versículo 8 nos dice que por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino que un don de Dios. Este ladrón no hizo absolutamente nada para salvarse, porque Cristo Jesús estaba muriendo por él y por ti y por mí. Los ladrones crucificados junto a Jesús representan la vida actual del ser humano. Una vida sin Cristo y una vida con Cristo. Hay quienes rechazan el sacrificio de Cristo Jesús y su destino es la condenación. Pero hay quienes aceptan esa última oportunidad que les da Jesús hasta en el día de hoy. Hoy es el día de tu salvación, no esperes más. No tienes que hacer nada como aquel ladrón que fue redimido, porque Jesús lo hizo todo. Pagó el precio que tú y yo debíamos de haber pagado. Pagó el precio en el cual debimos de nosotros haber pagado. Y esa es la exhortación. Si tú no has recibido a Jesús, recíbelo ya, recíbalo hoy. Hoy es el día de la salvación. No esperes hasta mañana. De pronto mañana ya es demasiado tarde. Que el Señor les bendiga. Nos ponemos de pie y entonamos a solas en el Getsemaní. A solas en Getsemaní, el Salvador sufrió la copa amarga de dolor. Vivo en Jesús bebió. A solas en el tribunal, las burlas aguantó, pues fue de Dios la santa voluntad. Se despojó del trono y todo su esplendor,
tercera palabra de Cristo Jesús en la cruz: mujer, he ahí tu hijo, hijo, ahí tu madre. La lectura por el hermano, por la hermana Gloria, y expuesta por el hermano Peralta. Juan 19, 23 al 27 dice: Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura, que dice: repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Estaba junto a la cruz de Jesús su madre, la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Amén. Buenas noches, mis hermanos. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. A mí me tocó la tercera palabra, es mujer, ahí está tu hijo, hijo, ahí está tu madre. Dice el libro de Hebreos, describe al Señor Jesús como el sumo sacerdote. En Hebreos 14:4 nos dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión de sacerdotes. Todos somos sacerdotes. Hasta el momento de la muerte de Cristo, el sacerdote presentaba los sacrificios al Señor por los pecados de su pueblo. Pero ningún sacerdote jamás había convertido el sacrificio. Jamás ningún sacerdote se convirtió en el sacrificio. Pero llegó este increíble momento en que el cordero sin mancha ni contaminación se sacrificaría de una vez y para siempre por los pecados del hombre. La descripción que el apóstol Juan da a la túnica del Señor Jesús puede haber tenido la intención de servir como puente para su relato de las palabras del Señor Jesús a su madre y al discípulo que amaba, es decir, al mismo apóstol Juan. Las madres judías por lo general confeccionaban quitones, que significan túnicas, para los hijos cuando estos cumplían la mayoría de edad. Existe la posibilidad de que María, la madre de Jesús, haya hecho precisamente esto. La túnica podía haber sido un regalo especial de cariño de una madre para su hijo. Cuando los soldados empezaron a hablar sobre cómo iban a resolver la cuestión de la túnica, el Señor Jesús, en forma natural, pudo haber mirado a su madre para ver su reacción de lo que los soldados estaban haciendo. En Juan 19:24 nos dice: entonces dijeron entre sí: no la apartamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver quién será el que gane la túnica. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice en Salmos 22:18, se confirmó la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Los mismos soldados confirmaron aquí las escrituras. Observemos con cuidado y notaremos un contraste contundente. El Señor Jesús, el inocente Cordero de Dios, estaba muriendo una muerte horrible por los pecados de todos nosotros. Mientras observaba que al pie suyo estaban los encallecidos y duros de corazón soldados romanos, jugándose sus ropas. La túnica sin costura valía más para estos hombres impíos que el Salvador del mundo. Un pedazo de
tela valía más para ellos. El apóstol Juan nos dice que ese momento en que el Señor Jesús fijó su agonizante mirada en su madre, que estaba muy cerca. Qué notable tributo al amor de su madre por él y la fe de ella en la obra de Jesús. Para cualquier creyente judío, al estar cerca de la cruz de Jesucristo e identificarse con él era peligroso. Sin embargo, María se quedó allí en silencio y con una gran lealtad a su Hijo y Salvador. Debe haber sido una escena impresionante de contemplar y el Espíritu Santo impulsó al apóstol Juan a registrarla. El expositor bíblico ya fallecido Arturo W. Pink lo capta muy bien y dice: aquí vemos en exhibición el corazón de una madre. Es la madre del moribundo. El que agoniza en esa cruz es su hijo. Ella fue que le estampó sus primeros besos en su frente, ahora coronada de espinos. Fue ella quien guió esas manos y pies en sus primeros movimientos infantiles. Ninguna madre jamás sufrió como ella. Sus discípulos podrían abandonarlo y sus amigos olvidarlo, y su nación podría despreciarlo, pero su madre se queda allí al pie de la cruz. ¿Quién podría imaginar o analizar el corazón de una madre? De seguro que el apóstol Juan quiso que veamos ese retrato de María como la madre del Señor Jesús parada allí, con el corazón partido, pero con una lealtad envidiable. Pero sin duda hay algo más importante, y es que el apóstol Juan quería que consideremos las palabras del Señor Jesús dichas a su madre y a su amigo cuando estaba muy cerca de morir. Y eso encontramos en Juan 19:27, y dice: y desde aquella hora el discípulo la recibió en su propia casa. Aunque María tenía una fe grande, también necesitaba el cuidado y el apoyo de una familia. Antes de morir, su Hijo, el Señor Jesús, se aseguró de proveer para ella. Es lo más hermoso. Jesucristo, yendo ya a morir, proveyó por su madre. Entonces el apóstol Juan, el discípulo a quien el Señor Jesús amaba, obedeció de inmediato y la recibió en su casa. El texto griego dice literalmente: el discípulo la recibió entre los suyos, lo que significa que la acogió como parte de su propia familia y de su vida. Desde ese momento, María pasó a ser cercana de la familia del apóstol Juan. Palabra de Dios. Nos ponemos de pie para entonar las alabanzas. Qué maravilla que Jesús nos salvó. Recibimos el perdón por su sangre. Somos salvos. Alabemos al Señor. Junto a la cruz. Vamos a cantarla. Sí, ahí está. Vamos a cantar al Señor. Vamos a cantar esta alabanza que habla sobre lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz, que nos salvó, que nos perdonó y entregó su vida. Y en dolor lo hizo. Él tuvo un costo. Para nosotros es un regalo, un gozo, pero para Él tuvo un gran costo, un gran sacrificio por ti y por mí.
vergüenza nosotros nos acercamos a la cruz, cuando Dios tocó nuestro corazón, ¿cierto? Avergonzados por lo que nosotros somos, hicimos y hacemos. Jesús en su gran amor extendió su mano de misericordia y nos bendijo en su amor. Vamos a cantar esta alabanza, todo lo que encierra la cruz de Cristo. Para nosotros los pecadores nos ha dado la libertad, nos ha dado el perdón. Alabemos al Señor. Amén. Con pena amarga, Jesús, mostrele mi dolor. Perdido, errante, vi su luz, bendíjome en su amor. En la cruz, lo primero vi la luz, en las manchas de mi alma yo la vi. Fue allí por fin lo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Sobre una cruz mi buen Señor su sangre derramó. Por este pobre pecador a quien así salvó. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la vi. Fue allí por fin lo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Venció la muerte con poder y al cielo se exaltó. Confiar en él es mi placer, morir no temo yo. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la vi. Fue allí por fin lo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Aunque él se fue solo, no estoy, mando al Consolador. Divino Espíritu de hoy me da perfecto amor. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la vi. Fue allí por fin lo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Amén. Amén, amén, amén. Bendito sea el Señor. Y fue en el monte Calvario, hermanos, en donde estaba esta cruz. Para nosotros, fue de suma atracción, ¿cierto? Fue de suma atracción, como dice esta alabanza, porque en ella el Cordero de Dios llevó nuestras culpas, llevó nuestras cargas y somos liberados. Alabemos al Señor con esta alabanza. En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Mas yo amo esa cruz, donde murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré esta cruz, en sus triunfos mi gloria será.
Con su sangre Jesús derramó, hermosura contemplo en visión, pues en ella el Cordero inmolado murió para darme pureza y perdón. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Siempre fiel a la cruz de Jesús, sus desprecios con él sufriré. Y algún día feliz con los santos su luz, para siempre su gloria tendré. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. La cuarta palabra nos trae la lectura la hermana Elizabeth Valencia y la persona que expone es la hermana Irene Peralta. Buenas noches, hermanos. Mateo 27, del 45 al 49. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, 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 lama sabatani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de de vinagre, y poniéndole en una caña le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Palabra de Dios. Buenas noches, mis hermanos. Vamos ahora a la explicación de la cuarta palabra, que dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué dijo Jesús: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Eso es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Según Mateo 24, 46. Este clamor es un cumplimiento del Salmo 22, versículo 1, donde nos dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Y como todos sabemos que el Salmo está en el Antiguo Testamento, y el nacimiento y muerte y crucifixión de Jesucristo está en el Nuevo Testamento. Y ahí el Salmo 22.1 es uno de los muchos paralelismos entre ese salmo y los eventos específicos de la crucifixión. Es difícil entender en qué sentido Jesús fue desamparado por Dios. Es seguro que Dios aprobó su obra. Es seguro que Jesús era inocente. No había hecho nada para perder el favor de Dios. Como el propio Hijo de Dios, santo, inocente, inmaculado y obediente. Dios todo lo amaba. En ninguno de estos sentidos
Dios podría haberlo desamparado. El profeta Isaías dice esto sobre el Mesías. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados, de acuerdo a Isaías 53, del 4 al 5. Según Gálatas 3:13, Jesús nos redimió de la maldición de la ley, habiendo sido hecho maldición por nosotros. Fue hecho una ofrenda por el pecado y murió en nuestro lugar, por nuestra cuenta, para que nos acercara a Dios. Fue esto sin duda lo que intensificó su sufrimiento y parte de que por qué Jesús dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Fue la manifestación del odio de Dios hacia el pecado, de alguna manera inexplicada, que Jesús experimentó en esta terrible hora el sufrimiento que soportó fue debido a nosotros, y ese sufrimiento por el cual podemos ser salvos de la muerte eterna. En este momento terrible, mientras a los hombres malvados se les permitía hacer lo que quisieran con Jesús, nuestro Señor expresó sus sentimientos de abandono. Dios puso los pecados del mundo sobre su Hijo, y el Señor Jesús por un tiempo sintió la desolación de no ser consciente de la presencia de su Padre. Fue en este momento que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él, según 2 de Corintios 5:21. Hay otra posible razón para que Jesús grite, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Podría ser que la intención de Jesús al citar el Salmo 22:1, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de la palabra de mi clamor? Era señalar a sus oyentes ese salmo. Cuando leían el Salmo 22, sin duda verían las muchas profecías cumplidas, incluidas en ese canto de David, incluso mientras experimentaba la agonía en la cruz. Jesús estaba enseñando a la multitud y demostrando una vez más que Él era el Mesías que cumplió las Escrituras. Gracias, Padre Celestial, por enviar a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz por mis pecados y tener la vida eterna. Palabra del Señor. Amén. Tenemos un especial de un canto muy hermoso por la hermana Gloria Bello. Por la vía dolorosa, triste día en Jerusalén, los soldados le abrían paso a Jesús, mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Él sangraba por los golpes que en la espalda recibió, con espinas coronado fue el Señor, que aunque paso que Él dio, el desprecio de la gente que Él amó, por la vía dolorosa
que es la vía del dolor. Como oveja vino Cristo, Rey y Señor, y fue Él quien quiso ir por su amor, y por ti, y por mí, por la vía dolorosa al Calvario fue a morir. Por la vía dolorosa, triste día en Jerusalén, los soldados le abrían paso a Jesús, mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey y Señor, y fue Él quien quiso ir por su amor, y por ti, y por mí, por la vía dolorosa al Calvario y a morir. La sangre que hoy nos limpia por fe, su huella dejó en Jerusalén. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey y Señor, y fue Él quien quiso ir por tu amor, y por ti, y por mí, por la vía dolorosa al Calvario fue a morir. Amén. Fue el amor del Señor por usted y por mí que lo llevó a la cruz. Hermosa alabanza, la vía dolorosa. Vamos con la quinta lectura, y la lectura la trae el hermano Jacinto Barbosa y el expositor Carlos López. Buenas noches, hermanos. La lectura se encuentra en Juan 19, del 28 al 30. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo: para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja, y poniéndola en un hisopo, se le acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Palabra de Dios. Buenas noches, hermanos, hermanas. Esta noche llegamos a uno de los momentos más poderosos y profundamente humanos de la cruz. Acaba de leer nuestro hermano en Juan 19, 28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo:
para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Este corto versículo tiene un significado profundo. Y esa noche lo recorreremos, no solo para entender lo que Jesús dijo, sino para también entender lo que revela de su corazón. Quiero que comencemos regresando al principio. Para entender este momento, tenemos que regresar. Al comienzo de su ministerio, Jesús estaba en el desierto, 40 días, solo, ayunando. Mateo 4:2 nos dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Él comenzó su ministerio con hambre. Y ahora, al final, está en la cruz con sed. Él no vino al mundo con comunidad, vino en humildad. Y cada paso lo llevó a este momento. Ahora, veamos lo que dice el texto y cómo comienza. En Juan 19:28, como leyó nuestro hermano, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, él sabía. No fue tomado por sorpresa. Sabía del sufrimiento, sabía de la cruz, sabía de las profecías. Aún después de los golpes, las burlas, los clavos, él sigue plenamente consciente. La escritura nos dice, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, y esa escritura es en el Salmo 69:21 que dice, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Y ahora, esa escritura se está cumpliendo. Hay algo muy importante, hermanos, que debemos de entender. El texto dice que todo estaba consumado. No parcial, no casi terminado, pero consumado. Todo lo que el Padre le envió a hacer, cada profecía, cada propósito, cumplido. Pero junto antes del final, Jesús habló una vez más. Y aquí encontramos una de las expresiones más humanas de Jesús. Tengo sed. Eso es humanidad. Pero la sed es una de las necesidades más básicas del ser humano. ¿Quién no ha tenido sed y necesita algo para beber? ¿Un agua? Imagínese el sufrimiento que él estaba pasando. Cuando el cuerpo tiene sed, la boca y los labios se secan, la lengua se pega y el cuerpo se debilita y la mente no ve con claridad. La sed no es solo una incomodidad, es desesperación. Imagínense eso, hermanos, esa desesperación. Y Jesús la siente. El que creó el agua, el que ofreció agua viva, ahora dice, tengo sed. ¿Y por qué? Porque Él es completamente humano. Sintió dolor, sintió debilidad, sintió sed. Y eso significa que Él nos entiende, a ti y a mí. Pero el texto no termina ahí. También nos muestra cómo responde la gente. En Juan 19:29 dice, y estaba ahí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Ellos actuaron. Ahí podemos leer los verbos. Pero ofrecieron vinagre. No consuelo, sino amargura. Aún en este momento, la humanidad responde imperfectamente. Y aún así, se cumple la escritura. El plan de Dios continúa. Aún a través de las personas imperfectas, el plan de Dios continúa.
Y en medio de todo esto, hermanos, vemos algo increíble. Jesús eligió sufrir. Revela su amor. Él siempre fue Dios, pero decidió sentir lo que nosotros sentimos, sufrir, tener sed. Y solo Cristo podía soportar ese nivel de sufrimiento y permanecer sin pecado. Entonces, la pregunta es, hermanos, ¿qué significa todo esto para nosotros hoy? Cuando Jesús dice, tengo sed, no solo estamos escuchando dolor, pero eso es lo que estamos escuchando, hermanos. El cumplimiento de la Escritura, la culminación de su misión, la realidad de su humanidad y la profundidad de su amor. ¡Wow! Porque Él soportó la sed física para que tu alma y mi alma nunca permanezca vacía. Y en este momento, hermanos, después de saber, después de cumplir, después de tener sed, Él completó la obra. Hermanos y hermanas, Él comenzó con hambre, terminando con sed. Él sabía, todo estaba consumado. Y aún así, Él escogió la cruz. Y en ese momento, hermanos, se estaba cumpliendo la victoria más grande en toda la historia. Dios lo bendiga. La sexta lectura por el hermano Fernando Gil y la expositora esta servidora. Buenas noches, hermanos. Vamos a leer en San Juan 19:30 y dice así: Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Que Dios bendiga su santa palabra. Nuevamente, buenas noches a todos. La sexta palabra de Cristo Jesús en la cruz es consumado es, como ya leyó el hermano en la lectura. En el diccionario de la Real Academia Española, el significado para la palabra consumado dice, dicho de una persona que en su oficio o especialidad ha acreditado cierto grado de excelencia o perfección. Consumado es, o bien tetelestai, que en griego viene a ser un término comercial, legal y militar que significa deuda pagada en su totalidad, sentencia cumplida o batalla ganada. Este término del lenguaje griego se remonta a épocas antiguas en los campos de batalla, luego de culminado el enfrentamiento. Uno de los hombres del bando victorioso subía hasta un monte alto y desde ahí proclamaba a los suyos tetelestai, haciendo énfasis a todo está finalizado, ha sido acabado. Cristo, desde lo alto de la cruz del Calvario, dijo, consumado es, o bien, tetelestai. Aquí el verbo comunica la idea de cumplir la tarea asignada y en el contexto religioso alude al cumplimiento perfecto de las obligaciones religiosas individuales. Toda la obra de la redención quedó completa en este punto. El énfasis no está en la terminación de los sufrimientos, sino en que se había completado la misión de la redención. Consumado es, quiere decir, llevado a su fin completo y perfecto, pagado en su totalidad. La paga por el pecado se había cumplido por completo. La etiqueta del precio del pecado es la muerte. Esa es la etiqueta que usted y yo llevamos desde nuestro nacimiento. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna a través de Cristo Jesús, Señor nuestro.
La muerte de Cristo Jesús fue el pago total de nuestra deuda por el pecado. No hay necesidad de añadir obras personales para la salvación. La obra de Cristo es suficiente. De acuerdo con el contexto histórico, cultural y geográfico del pueblo de Israel, esta palabra que los pastores y sacerdotes de Israel usaban cuando encontraban una oveja perfecta para el sacrificio decían tetelestai. En la historia de la Pascua podemos ver a Cristo como cordero, como siervo y como el más grande negociante que pudo haber existido. Cristo fue el cordero perfecto, ya que Dios pedía un cordero perfecto para el sacrificio de la Pascua. Éxodo 12:5 dice que el animal tenía que ser sin defecto, macho de 1 año, y tenía que tomarse de las ovejas y de las cabras, o de las cabras. Y en Juan 1:29, Juan el Bautista se refiere a Cristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En Cristo, Dios proveyó el Cordero perfecto, tetelestai. Cristo, como siervo obediente, se humilló a sí mismo cuando un siervo volvía a su amo después de haber terminado una tarea, decía tetelestai. Con esto, el siervo decía, el trabajo está acabado. El Señor Jesús dice de sí mismo en Marcos 10:45 que Él no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. En Filipenses dice que Cristo, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cada uno de nosotros tiene una deuda de pecado que debe ser cancelada. Sin embargo, ninguno de nosotros puede pagarla debido a nuestra naturaleza pecadora. Por eso, Cristo, conociendo cada pecado que habríamos de cometer, puso sobre él mismo el registro total de nuestras transgresiones, y él borró con su propia sangre todas ellas. Por esa razón quedó consumado para siempre, tetelestai. El pago de su deuda y la mía por el pecado fue completo y final. Nadie jamás puede condenarnos porque nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, pagó la deuda y el castigo por completo. El precio de nuestro pecado está totalmente pagado. Cristo tenía la libertad para redimir y lo hizo voluntariamente. Cuando desde la cruz a gran voz dijo, consumado es. Ninguno de los miles de sacrificios que se hicieron antes pudieron pagar el precio del pecado. El sacrificio de Cristo Jesús fue una vez y para siempre. En esta frase, consumado es, encontramos la misericordia y gracia de Dios en su mayor expresión. Cristo Jesús subió a la cruz por usted y por mí. Y desde lo alto de esa cruz, Cristo proclamó, consumado es, dejando saber al Padre que la batalla estaba finalizada, que el trabajo encomendado había sido acabado, que nuestra deuda por el pecado había sido por él cancelada y satisfecha totalmente por completo. Consumado es. Un grito de victoria donde se declara el triunfo sobre el pecado, la muerte y el enemigo. Dios ha hecho un camino para que las personas pecadoras como tú y como yo podamos estar con Él en un mundo perfecto. Y ese camino es Cristo. Reconoce que has pecado y que tienes un problema grave ante un Dios que es perfecto y justo. Reconoce que no hay nada que puedas hacer para salvarte a ti mismo. Confía en Cristo, que murió para pagar el castigo por tu pecado. Ha resucitado de entre los muertos y te ha dado su justicia. La pregunta de esta noche, para ti que estás aquí presente o para ti que nos ves a través de las redes,
¿Has creído en Cristo Jesús como tu único y suficiente Salvador? Y si no es así, ¿qué esperas? Consumado es. Buenas noches a todos. Qué amor tan grande. Deuda pagada. Cantemos a ese gran amor que Dios nos tiene a través de Cristo su Hijo. Y la última palabra de Cristo Jesús en la cruz, la lectura la trae la hermana Luz María Londoño y la expositora Estela David. Buenas noches, hermanos. El pasaje referente a la séptima y última palabra en esta noche se encuentra en el Evangelio de San Lucas, capítulo 23, versículos 44 al 47. Y la palabra del Señor dice: Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó a la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Palabra del Señor. Muy buenos días, hermanos. Que Dios les bendiga. Buenas noches. Ok. Sí, está. En tus manos encomiendo mi espíritu. Esta es la séptima y última palabra de Jesús en la cruz. Jesús se preparó para su muerte, reconociendo que su futuro estaba en las manos de su Padre, significando una entrega total, voluntaria y de absoluta confianza hacia Dios su Padre, en el momento de finalizar su misión terrenal. Esta expresión citada en Lucas 23:46 marca la victoria sobre el pecado, la paz en la muerte y el retorno divino al cuidado de su alma al cuidado divino, sirviendo de ejemplo de fe final. Entrega voluntaria. Indica que la muerte de Jesús no fue una derrota, sino un acto voluntario de obediencia y entrega de su vida, confiando su ser a Dios. Confianza absoluta. Al utilizar el término Padre, Jesús muestra la íntima relación que tiene con su Padre aún en el momento de mayor dolor y abandono humano.
Significado de manos. Las manos de Dios simbolizan cuidado, protección y refugio, indicando que su espíritu regresaba a un lugar seguro. Jesús enseña a sus seguidores a poner su muerte y su vida en las manos de Dios. En este momento crítico, Jesús declara la finalización de su misión terrenal. En tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús dice, Padre, aquí estoy, soy tuyo, vuelvo a ti. En tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Qué nos enseña esta frase? Una entrega total a la voluntad del Padre, dependiendo de su amor, de su gracia y de su poder. Esta actitud de Jesús nos invita a reflexionar sobre nuestra propia entrega a Dios. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a confiar en Jesús aún en los momentos más difíciles de nuestra vida? Confiar en Dios significa aceptar que Él tiene un plan perfecto para nuestras vidas. Arrojarnos a Dios, lanzarnos a Dios y decir, Padre, en tus manos encomiendo mi vida. En el Salmo 23:1 dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y nada, hermanos, es nada. Es depender totalmente de Él y por eso me lanzo a sus brazos porque sé que Él me va a sostener. Entrega total, confianza absoluta. Esta confianza absoluta de Jesús muestra la íntima relación que tiene con su Padre, la confianza en su Padre como un niño que confía en su Padre y se lanza porque confía y sabe que su Padre lo va a sostener en el aire. Jesús sabe que en las manos de su Padre está mejor. La pregunta es, ¿estamos confiando en nuestro Padre Celestial de la misma manera que Jesús confía en el suyo? Entrega del Espíritu. En tus manos implica un abandono seguro y la certeza de que su muerte no es una derrota, sino el inicio de su gloria. Ejemplo de muerte. Estas palabras nos enseñan a los creyentes a poner nuestra vida, problemas y muerte en las manos de Dios, superando los miedos que a veces las situaciones nos causan. Con estas palabras Jesús concluye y demuestra que su confianza en Dios es inquebrantable. ¿Está nuestra confianza en Dios inquebrantable también? Que Dios les bendiga. Para terminar, tenemos el resumen pastoral por el pastor Ricardo Fredes. Bueno, una vez más, buenas noches a todos. Este es pienso en esos momentos, en esa hora, cuando el Señor Jesucristo estaba ahí en la cruz, y pienso en los discípulos que lo acompañaron por 3 años. Tantas cosas que compartieron, tantas vivencias. Recuerdan que en un momento Él le dijo que ya no le llamaría a sus siervos, sino que le llamaría amigos. Ese tipo de relación. Así que imagínense lo que significa eso en esos momentos en que el Señor está clavado en la cruz y está agonizando. Y ahí están algunos de sus discípulos viendo todo eso que está ocurriendo. Pero quisiera leerles, ¿no? Ahí en Mateos 27,
50 y 51, dice de la siguiente manera la palabra de Dios, dice, más Jesús dice, habiendo otra vez clamado, dice, a gran voz, dice, entregó el Espíritu. Y después dice, y he aquí, dice, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Marcos lo dice de esta manera, entonces el velo del templo se rasgó en dos, y otra vez Marcos reitera y dice, de arriba a abajo. Lucas también lo menciona en Lucas 23:45 cuando él dice, y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Muchos de ustedes ya saben a qué se está refiriendo los evangelios aquí, Mateo, Marcos y Lucas, se están refiriendo al velo del templo. No ese velo que separaba el lugar santo, ¿no es cierto? El lugar santo del lugar santísimo. Y en ese lugar santo, la gran parte del tabernáculo en su momento y en otro momento el templo, podía entrar el sumo sacerdote y los sacerdotes. Pero al lugar santísimo solamente podía entrar ¿quién? El sumo sacerdote, nadie más. Y solamente podía entrar una vez al año. ¿Y para qué entraba el sacerdote o el sumo sacerdote ahí al lugar santísimo? Para llevar a cabo la expiación, el día de la expiación. Ese sacrificio que buscaba expiar el pecado, el perdón del mismo sumo sacerdote y del pueblo, que habían cometido todo el año. Solamente el sumo sacerdote podía entrar una vez al año a hacer este tipo de sacrificio. Y cuando de alguna manera los evangelistas, los evangelios mencionan que el velo se rasgó, cuando Jesús está en la cruz, ¿no es cierto?, agonizando, y dice en los evangelios que expiró y murió, entregó al Espíritu y murió. En ese momento, cuando ocurre ese hecho, allá a cierta distancia del lugar donde está ocurriendo esto, allá en el templo ocurre algo no por obra humana, por obra de Dios. El velo se rasgó. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que ahora, por el sacrificio perfecto que todos sabemos, ¿por qué Jesús tenía que estar allí? ¿Cuál era la razón? ¿Qué es lo que él hizo que merecía estar en un lugar como ese? Nada. Nada, absolutamente nada. Pero allí estaba. ¿No es cierto? El Cordero perfecto, sin mancha, sin pecado, sin absolutamente nada. Muriendo por ¿quiénes? Por nosotros, por esta humanidad. Por esta humanidad que ahora, en esta misma hora que nosotros estamos aquí, esta humanidad está allá afuera, viviendo su vida sin frenos. Pero aún así, Cristo estuvo dispuesto a ir ahí. Pero el Hijo de Dios, ese sacrificio perfecto, permitió que de ahora en adelante nunca más iba a ser necesario más sacrificios para tratar con el pecado de la humanidad. Por eso el velo se rasgó. Allí donde nadie podía entrar, nadie tenía la libertad, nadie tenía el privilegio de entrar ahí cuando quisiera, solamente el sumo sacerdote podía entrar una vez al año para efectuar este sacrificio. Pero ahora por la obra y el sacrificio del Señor Jesucristo, este sacrificio perfecto, ese velo se rasgó.
simbolizando eso, que ahora nosotros tenemos entrada libre. Ya no tenemos que esperar una vez al año. Ya no tenemos que depender de un sumo sacerdote humano. Ahora cada uno puede tener entrada libre a ese lugar, a la presencia del Dios Santo. Hebreos 10:19 dice, así que hermanos, dice, mire lo que dice Hebreos. Así que hermanos, y Hebreos está hablando a judíos. O sea, ellos tenían clara todos estos conceptos. Dice, así que hermanos, dice, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. ¿Por qué? Por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es de su carne. Ese es el lugar por donde ahora entramos a la presencia de Dios. El sacrificio de nuestro bendito y eterno Salvador Jesucristo. ¿No es una tremenda bendición? Solamente póngase en esta situación, póngase en este caso. Usted es un judío. Usted está en el año... es confuso eso de la edad, ¿no es cierto? Del año después de Cristo y todo eso. Pero imagínense que usted está un año antes de que esto ocurriera. ¿Cuándo vamos a poder tener acceso a solucionar el problema del pecado? ¿Cuándo? Bueno, una vez al año. Hay que esperar. ¿Cuándo vamos a tener la oportunidad? Entonces, en la mente de un judío, pensar que esto solamente ocurría una vez al año y pensar ahora que eso ya no es necesario, que ahora todos pueden tener acceso ahora, a través de Cristo, a ese lugar santísimo, a la presencia del Dios santo y perfecto. Así que ahora nosotros tenemos acceso directo a la presencia del Dios que Isaías dice, santo, santo, santo. 3 veces santo. Así que ahora en todo lugar, ya no depender más de un templo, ¿no es cierto? Ni una vez al año, podemos tener acceso a la presencia de Dios para solucionar el problema de nuestro pecado. ¿Gracias a qué? Gracias al sacrificio y muerte del Señor Jesús. Y pienso en esto. A lo mejor alguien por ahí puede pensar de esta manera. Y esta es la experiencia que alguna persona por ahí puede estar viviendo. Y él puede estar diciendo estas palabras. Por ejemplo, oh Dios, arrastro en mi vida tanta vergüenza, pecados que incluso solo yo los conozco, solo yo los sé. Y lucho con pensamientos de culpa que a veces me atormentan. Incluso creo que ninguna persona sería capaz de perdonarme si se enterara de todo lo que he hecho en mi vida. Y pienso, podría pensar esta persona, y pienso que probablemente tú tampoco. Alguien podría estar cargando así, con ese grado de culpa en su vida. Pensar que todo lo que ha vivido, que él solamente sabe y conoce, es tan vergonzoso que si los demás se enteraran, no serían capaces nunca de perdonarlo. Y llegando al punto de pensar que a lo mejor Dios tampoco podría hacerlo. Por eso la muerte de Cristo fue tan efectiva, su sacrificio santo, porque dice Hebreos 7:22, dice, por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas dice Hebreos,
por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable que dura para siempre, eterno, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él, por Jesús, se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía. Y mira lo que dice Hebreos: santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados, que es lo que hacía el sumo sacerdote, y luego por los del pueblo. Porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Un sacrificio perfecto. Perfecto. Así que, si hay una persona que siente el peso del pecado, esto que nos dice Hebreo está invitando a la persona el sacrificio del Señor Jesucristo, de uno que nunca pecó, fue el sacrificio aceptado por el Padre, para que ahora, no haya pecado tan horrible que Dios no te pueda perdonar. No hay pecado tan horrible que Dios no te pueda perdonar, porque el sacrificio de Cristo es tan perfecto que no hay pecado tan horrible que Dios no te pueda perdonar, ni pecador tan vil que no pueda ser perdonado. Lo único que se necesita, ¿qué es? El dolor por el pecado, el peso por el pecado, el quebrantamiento por el pecado, al pensar cómo he vivido mi vida ante este Dios que me ha amado de tal manera que estuvo dispuesto a enviar a su Hijo a morir allí en esa cruz del Calvario. ¿Qué se necesita? Eso. El ruego por el perdón, apelando a lo que Cristo hizo por ti. Y luego de eso, de venir así, con ese corazón quebrantado, reconociendo el pecado, porque no hay pecado tan horrible que Dios no te pueda perdonar, ni pecador tan vil que no pueda ser perdonado. Y luego de eso, experimentar la paz más profunda del perdón total. ¿Y cuánto dura ese perdón? Para siempre. Así que esta noche terminamos reflexionando en esto. El velo se rasgó de arriba abajo. Podemos entrar con libertad al trono de la gracia. Padre, no comprenderemos hasta el día que te veamos, hasta el día que estemos en tu presencia. Y podamos, Señor, saber respuestas a esto. ¿Por qué Dios? ¿Por qué decidiste amarnos? ¿Por qué decidiste enviar a tu Hijo por personas como nosotros? ¿Por qué? Y Señor, aunque hoy no lo entendemos, no lo comprendemos a cabalidad, pero sí queremos decirte, Dios, gracias por amarnos de esta manera. En el nombre de Jesús, oramos, Señor. Amén. Amén. Jesús la sangre y un nuevo corazón, solo de Jesús la sangre, precioso es el raudal que limpia
se nos pasó, tenemos visita esta noche, no me gustaría que no los reconociéramos y me gustaría que dijeran su nombre para que todos los demás escuchen. Yo sé que varios de ustedes ya conocen a las visitas, pero a otros no lo conocemos. Así que para ahí al lado de Jaime, ¿nos pueden decir su nombre? Estela y su hija Cintia. Que Dios, estuvimos orando por ella, me comentaba, y la verdad que cuando me comentaba, Dios ha hecho un tremendo milagro. Y eso, muy bien. Aplauda nomás, hermano, con confianza. Y al lado, hermano René, ¿quién es? ¿Cómo se llama su hija? Daniela. Muy bienvenida, Daniela. Y acá también, detrás del hermano Jaime, ¿a quién tenemos aquí? Fernando, que lo conocen ya casi todos ustedes. Pero un aplauso, bienvenido. Estamos contentos de tenerlo aquí, muy contentos de tenerle aquí. ¿No falta nadie? Bueno, todos somos de casa. Bueno, estamos contentos de tenerle aquí. Dice la palabra de Dios, dice la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Padre, gracias, Señor, por recordar estos momentos, Señor, que claramente, Señor, cuando esto estaba ocurriendo, cuando esto estaba sucediendo, Dios, en esos momentos en que Jesucristo acababa de morir, de, Señor, entregar el Espíritu, Señor, eran momentos dolorosos, muy dolorosos, Señor, para su madre, para sus hermanos, para sus seguidores. Era un momento, Señor, de derrota, un momento de pérdida. Pero, Señor, faltaba algo todavía que ocurriera. Y esta que parecía una derrota se convirtió en la victoria, Señor. Porque el Señor Jesús allí en la cruz del Calvario derrotó el pecado, derrotó a Satanás, nuestro enemigo, y trajo salvación eterna para todos aquellos que vienen, Señor, al trono de la gracia. Gracias, bendito Dios. Bendice cada uno de los hogares aquí representados. Bendícelos grandemente, Señor. Tú conoces sus necesidades, conoces sus anhelos, Señor. Y oramos, Señor, para que tu gracia se derrame de manera abundante en el hogar de cada uno de mis hermanos que esta noche tomó la decisión de venir aquí. Porque lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén.